soy la que va a estar encargada de acompañarlos en, en este camino que van a tener ustedes de Pediatría 2, ¿no? Hemos empezado el 20 de abril las prácticas, las cuales vamos a terminar el 13 de mayo, ¿no? Las clases también el 21 de abril, las cuales vamos a terminar el 12 de mayo. ¿Qué significa esto? Que vamos a acompañarnos casi un mes y medio, ¿no? Es un mes y medio donde ustedes se van a llenar de eh, de muchos datos que van a ser muy útiles para su internado y para su vida en adelante como médicos, ¿no? Entonces yo les recomiendo que aprovechen, ¿no? Que siempre entren a 5 o 10 minutos antes, porque en estas reuniones tenemos, eh, es libre, ¿no? No necesitan que yo los esté aceptando, sino ustedes pueden ir entrando, entren 5 o 10 minutos antes para que no se pierdan nada de las actividades, porque esto es pediatría, pero de subespecialidades, significa que van a ver tanto endocrinología como infectología, neumología, y son temas puntuales que los van a ayudar para para su carrera, ¿ya? Entonces, les recomiendo eso, la puntualidad, el respeto entre nosotros. Cualquier duda, ustedes me pueden preguntar con toda confianza. Mi número es 975-434944. Apúntenlo. Cualquier cosa, cualquier duda que tengan, me pueden llamar, ¿ya? Con toda confianza. Entonces, el día de hoy tenemos el gusto de que nos están acompañando dos grandes doctores en el área de endocrinología, ¿no? Está la doctora Paola Marianela Pinto Ibárcena. Ella es médico pediatra y endocrinóloga pediatra de la Universidad Nacional Federico Villarreal, formada en el Instituto Nacional de Salud del Niño, con pasantías en el Servicio de Endocrinología del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús en Madrid, España, y en el Hospital de Pediatría Profesor Don Juan Garrahan en Buenos Aires, Argentina. Es miembro asociado de la Sociedad Peruana de Pediatría, miembro asociado de la Sociedad Latinoamericana de Endocrinología Pediátrica, miembro titular de la Asociación Latinoamericana de Diabetes ALAT, miembro asociado de la International Society for Pediatric and Adolescentes Diabetes, ISPAD, actualmente médico asistente del Servicio de Endocrinología y Metabolismo del Hospital del Niño, coordinadora del programa de atención integral al niño diabético en el Hospital del Niño, médico endocrinóloga pediatra de la Clínica Sana San Borja, Servicio de Pediatría, médico endocrinóloga pediatra de la Clínica San Felipe, docente auxiliar de la Facultad de Medicina Humana, Pediatría de la Universidad Particular San Martín de Porras, autora y coautora de múltiples trabajos de investigación en el área de diabetes infantil. Entonces, doy muy buenas tardes, doctora Paola. Me da mucho gusto que estemos en esta reunión de diabetes, obesidad y síndrome metabólico en pediatría juntas, ¿no? Y le cedo la palabra. Gracias, Grace. Bueno, chicos, buenas tardes. Gracias por la presentación. El tema que vamos a hablar en esta pediatría subespecialidades, que empieza por endocrinología, es diabetes, obesidad y síndrome metabólico en pediatría. ¿Ves que avanza, Grace? Qué raro, no veo que avance. No avanza. Sí avanza, ahora avanza. Gracias. Bueno, esta es la tabla de contenidos que voy a tratar. Voy a hablar primero de lo que es obesidad infantil, concepto, factores de riesgo, la clínica, complicaciones. Luego del síndrome metabólico en pediatría, los criterios diagnósticos, diabetes mellitus, el concepto, los criterios diagnósticos, cómo hacer el screening metabólico y en quiénes, la prevención de estas tres patologías y el manejo de la obesidad, diabetes y del síndrome metabólico.
Como vemos acá en la foto, la obesidad infantil ha cobrado cifras alarmantes y actualmente está en categoría de epidemia a nivel mundial. La Organización Mundial de la Salud ha definido la obesidad como aquella condición en la cual hay un desbalance entre el aporte de energía, la ingesta y el gasto de energía. Y esto va a afectar de manera adversa tanto la salud como el bienestar físico y mental. La obesidad no es una enfermedad sencilla, como a veces lo podemos pensar. Es una enfermedad crónica, afecta a muchos órganos, es multifactorial, es difícil de combatir y ahora está pues afectando de manera exagerada y alarmante a nuestros niños. Esta es una data del 2014 donde vemos que Perú es el país en América donde la obesidad infantil ha crecido más rápido en los últimos años. Y así vemos más o menos que en el grupo de niños entre 10 a 19 años, el 26%, o sea, la cuarta parte de estos chicos, tienen problemas o de sobrepeso o de obesidad. En el grupo de los escolares entre 5 a 9 años también vemos otro 25% importante, o sea, quiere decir que por lo menos de cada 4 niños, uno de ellos tiene problemas de sobrepeso o obesidad. Y en niños pequeñitos, el 7.6%. ¿Qué pasa a nivel de Perú? Vemos entonces acá en el color rojo que las regiones que se ven más afectadas por sobrepeso y obesidad son Tacna, Moquegua, Lima, Ica y el Callao. ¿Qué hago yo para poder evaluar la obesidad? Hay un concepto importante que es el índice de masa corporal y el IMC se obtiene a través de una fórmula que es peso sobre la talla al cuadrado. Peso sobre la talla al cuadrado y de acuerdo al valor que salga vamos a determinar si es sobrepeso o es obesidad. Por ejemplo, sobrepeso se conoce como aquel IMC para la edad que está entre el percentil 85 y 95. De estas curvas especiales que son los percentiles de índice de masa corporal por edad que hay para niña y para varón. Y obesidad se conoce como un IMC para la edad por encima del percentil 95, es decir, afuera de la curva. Lo podemos ver acá también. Bajo peso es cuando el IMC para la edad es menor al percentil 5. Un niño normopeso cuyo IMC para la edad está entre el percentil 5 y 85. Sobrepeso es un IMC para la edad entre el percentil 85 a 95 y el obeso es el que está fuera de los percentiles, mayor al percentil 95. Podemos también tener en las curvas de la OMS, que son estas curvas acá horizontales, también podemos definir diagnóstico. La diferencia con las curvas anteriores, que son las del CDC, es que las curvas de la OMS nos hablan de desviación estándar y son unas curvas más modernas, pero en el instituto seguimos usando igual las curvas del CDC. En las curvas de la OMS hablamos de desviaciones estándar, no de percentiles. Y tenemos entonces que se habla de obesidad cuando el IMC está por encima de las 2 desviaciones estándar y sobrepeso cuando está por encima de una desviación estándar. Hay periodos que se conocen como críticos de la obesidad. ¿Cuáles van a ser? La gestación juega un papel muy importante, que es desde ese punto ya parte cómo se está programando metabólicamente al niño. La primera infancia es importante. Luego viene un periodo de rebote de la obesidad, que es más o menos entre los 5 a 7 años, donde el niño ya no crece tanto, pero generalmente todo lo que consume lo empieza a asimilar. Y luego viene el otro periodo de rebote importante, que es en la adolescencia, que ya nos da el riesgo de hacer obesidad en la adultez. Los factores de riesgo para tener este problema son muchos. El sobrepeso materno y la ganancia de peso materna. Entonces hay que tener cuidado con las gestantes, controlar el peso, que no ganen mucho peso, porque el hecho de tener niños macrosómicos o niños muy pequeñitos o con bajo peso va a ser factor de riesgo para hacer obesidad. Y la obesidad a su vez es un factor de riesgo para hacer problemas de síndrome metabólico y diabetes. El uso de fórmulas maternizadas también es un factor de riesgo, mientras que la lactancia materna exclusiva durante los 6 primeros meses es un factor protector de obesidad. El hacer un catch-up bravo acelerado, ¿qué significa esto?
Catch-up growth es el crecimiento de recuperación. En aquellos niñitos que han nacido prematuros o muy pequeñitos, muchas veces los papás, como lo ven pequeñito al nacer, tratan de como sea recuperarle el peso y en ese intento por recuperar el peso lo sobrealimentan, lo llenan de vitaminas, de estimulantes que hacen que el niño, si por ejemplo nació de 1,5 kilos, rápidamente gane el peso que le faltaba. Este crecimiento de recuperación acelerado, que es el catch-up growth, es un factor de riesgo importante. La lactancia temprana. La lactancia debe comenzar a los 6 meses. Hay muy contadas excepciones que el pediatra indica comenzar antes, ¿no? Entonces, el inicio de lactancia oportuna también es un factor de riesgo. El dormir poco, de igual manera, los hábitos familiares, ¿no? Porque los niños son esponjitas que copian los hábitos familiares de los padres. Entonces, si es una familia sedentaria, si la forma de comer de la familia no es la apropiada, el niño está aprendiendo esa forma de comer como normal. El pasar muchas horas frente a televisión o pantallas. Ya de por sí los niños pasan mucho tiempo por el tema del colegio. Si encima de esto se la pasan en tablet, en celular o en la televisión, disminuye su actividad y más bien aumenta la ingesta. El uso de ciertos medicamentos. Y otra cosa importante, la genética. Acá está exactamente lo que viene a ser la genética, cómo influye. La genética más o menos va a influir en un 30% sobre la obesidad y el sobrepeso. ¿Qué significa esto? El factor genético es importante porque va a regir la capacidad o la facilidad que tiene una persona de acumular energía en forma de grasa o de perderla. Es decir, por ejemplo, hay personas que dicen, yo asimilo todo lo que como, y otras personas que dicen, yo bajo muy rápido de peso, cuando tengo problemas y dejo de comer, bajo de inmediato el peso, y otras personas que conocemos, pues que pueden comer de todo y no suben de peso. Esto es la genética. Esto de que asimilas mucho, asimilas poco, ganas rápido peso o pierdes rápido peso, es un factor genético. Eso no es modificable. Y tenemos que, por ejemplo, si papá y mamá son obesos, el riesgo que el niño sea obeso es del 80%. Si papá y mamá son normopeso, el riesgo que ese niño sea obeso es de 7 a 14% nada más. Y si uno de los padres es obeso y el otro no, el riesgo es del 40%, porque aquí tiene que ver mucho la genética y también los factores culturales. Hay genes, como les digo, relacionados con la obesidad de todas maneras, por eso que la obesidad no es una enfermedad sencilla. Tenemos, por ejemplo, el gen de la leptina, el de la propiomelanocortina, el receptor de la melanocortina 4, el péptido similar al glucagón. Estos genes que están presentes en ciertas familias y en ciertas no, hacen que estas familias tengan mayor tendencia a ganar rápidamente peso y convertirlo en grasa a nivel de los tejidos. ¿Qué ha pasado ahora? Han cambiado mucho los hábitos, más todavía ahora con la pandemia. Entonces, la conducta alimentaria de los niños ha cambiado, hay más sedentarismo y mayor consumo de comida chatarra. Hay drogas, como ya lo mencioné, o medicamentos que causan aumento de peso. De las que son más usadas en los niños, tenemos, por ejemplo, los anticonvulsivantes, valproato, carbamazepina. Tenemos también la ciproheptadina, que es un compuesto que está en los estimulantes del apetito. ¿Ah? Las mamás que a veces tienen niños delgados y exigen al pediatra que le den estimulantes del apetito, muchas veces no saben que este estimulante del apetito puede llevarlos a tener un aumento de peso y luego llevarte al otro lado y ser un problema mayor. El uso de corticoides también, sobre todo acá en Lima, que la gran mayoría tienen problemas de asma, problemas bronquiales, y usan a veces corticoides como automedicación. Entonces, el corticoide también va a causar mayor incremento del peso. Para hacer un diagnóstico de obesidad, tenemos que de todas maneras en la consulta tomar el peso y la talla del paciente y sacar el IMC, que acuérdense que es peso sobre talla al cuadrado. También tenemos que tener un centímetro para poder medir el perímetro abdominal, ya que la grasa visceral, o sea, la grasa de la cintura, es más dañina que otros depósitos de grasa. Si bien el IMC, muchos estamos de acuerdo en que no es del todo fiable. ¿Por qué digo esto?
Por ejemplo, si estamos hablando de un niño que es de talla alta, el IMC va a salir elevado. Si estamos hablando de un adolescente que hace deporte y que es musculoso y que de repente su peso está aumentado por los músculos, el IMC va a salir elevado y de repente falsamente lo va a catalogar en sobrepeso o obesidad. Entonces, de manera más fidedigna, lo que debería hacer para el diagnóstico de obesidad es medir la cantidad de grasa corporal que tiene el cuerpo. Pero como no, esto es algo no sencillo, para la OMS, el IMC sigue siendo el que nos da el diagnóstico de obesidad. Por eso que acá hago mención de todas maneras al IMC. Dentro de los exámenes auxiliares que pedimos a un niño que tiene problemas de obesidad, está el perfil de lípidos, la glucosa en ayunas. El test de tolerancia va a depender mucho de frente a qué paciente y qué antecedentes tenga, al igual que el medir insulina. Hormonas tiroideas tampoco es algo que se pida de rutina, solo en ciertos casos cuando tengamos sospecha de hipotiroidismo, y las transaminasas de igual manera cuando tenemos sospecha de hígado graso. No es que a todo niño obeso le pidamos de rutina esto. El OMA, que se usa mucho en adultos, en niños no está el valor determinado. Entonces, no es un arma que usemos de manera frecuente en los niños. Hay otros exámenes especiales que pedimos solamente en ciertos casos, como es la edad ósea, que es una radiografía de la mano, la ecografía abdominal, a veces cuando queremos ver cómo está el hígado, pensando en hígado graso, y el análisis de composición corporal, que de verdad es un examen que te ayuda mucho porque te dice cuánto de ese peso del niño es grasa, cuánto es agua, cuánto es músculo, pero no contamos con esa máquina en todos los hospitales, ¿no? Entonces a veces es un poco difícil poder hacerlo. Dentro del diagnóstico de obesidad infantil, cuando el niño viene a la consulta, tenemos que ver si es normal o si tiene alguna dismorfia, porque hay muchos síndromes asociados a obesidad, como son Prader-Willi, Alström, Bardet-Biedl, Cohen, pero generalmente son niños que tienen obesidad y otras características particulares. Por ejemplo, el Prader-Willi tiene manos y pies pequeñas, son niños con retardo mental, niños hipotónicos. El síndrome de Bardet-Biedl son niños obesos, pero niños con macroglosia, con unas marquitas acá en las orejas que se conocen como plicatura, a veces tienen un hernia umbilical gigante, entonces tienen ciertas peculiaridades, aparte del tema de la obesidad. Cuando el fenotipo del niño es normal y no le vemos ninguna alteración, es importante ver la talla, si el niño es bajo o el niño tiene una talla normal o alta. El típico obeso, que es el obeso exógeno, exógeno porque viene de la ingesta de afuera, exógena, la obesidad exógena que ocupa el 95% de todos los obesos, el típico obeso, sin otro problema más, es generalmente un niño alto o de talla normal, con una edad ósea que puede estar un poco avanzada o puede estar normal. Generalmente son niños que son muy vivaces, están muy atentos en la consulta a lo que le digas a los padres que qué pueden comer, qué no pueden comer. Son niños que siempre están al pendiente de cómo de repente poder obtener un poco más de comida, son generalmente ansiosos, pero si estamos frente a un niño obeso con talla baja, esa es una clave que para nosotros los endocrinólogos nos dice, tienes que tener cuidado con este paciente porque obeso con talla baja no es una combinación frecuente. Cuando tenemos un niño obeso, pero con tamaño bajo, tenemos que pensar que hay alguna patología de fondo. Puede ser un hipotiroidismo, una deficiencia de hormona de crecimiento, puede ser un Cushing, puede ser el uso de corticoides, puede ser la fase final de una pubertad precoz. Pero hay que ver que estos casos de obesidad por enfermedad, que es la obesidad endógena, obesidad por síndromes, ocupan el 5%, y que el 95% de niños que tienen obesidad generalmente es por causa exógena, o sea, por ingesta, ¿no? Entonces, es importante que sepan porque siempre a la consulta vienen derivados los niños o lo traen los padres, siempre pensando que el problema es la tiroides, ¿no? Dicen, está gordito porque seguro tiene tiroides.
¿no? Y la tiroides muchas veces no tiene nada que ver en este asunto. Y a veces tenemos que pedirle hormonas tiroideas para que los papás se cercioren que realmente no tiene problema de tiroides, ¿no? Y vemos pues un niño vivaz, alto, muy despierto, que no tiene para nada hipotiroidismo. En la historia clínica es importante desde los antecedentes natales, con qué peso y talla nació, para saber si nació macrosómico o nació chiquito, qué hábitos de alimentación hay en la familia, o sea, más o menos le preguntamos a los papás, ¿qué toman de desayuno? ¿Acostumbran a almorzar sopa y segundo? ¿En la noche comen o toman lonche? ¿Cuántas veces a la semana comen comida chatarra? Cosas así para saber más o menos cuáles son los hábitos en la familia. Es importante saber los antecedentes familiares, si en la familia hay diabéticos, hay obesos, cómo son los padres, ¿no? Es importante saber en qué momento se inició la obesidad. Hay algunos que comenzaron desde que nacieron, que es la obesidad por lactancia materna, y otros que recién a la hora de comer empezaron a tener obesidad. Hay que saber la actividad física, si el niño hace algo o no hace nada. Muchos papás dicen, sí, sí hace educación física. Un momentito, educación física hacen todos porque es obligatorio en el colegio y es 1 hora a la semana y ahorita en virtual nadie controla si hacen o no, entonces eso no vale. Otra cosa importante es el interrogatorio por aparatos y sistemas, para saber más o menos si es que el niño tiene alguna molestia más en el cuerpo, hay algo más que lo preocupe al padre, o realmente el padre lo trae porque lo ve que está subido de peso. Muchas veces los padres los traen por otras cosas y no por el problema del peso, o los deriva el pediatra y los padres no saben por qué están viniendo a la consulta del endocrinólogo. No saben porque para ellos la percepción es diferente y el niño para ellos no está obeso. Entonces, ¿qué cosa buscamos nosotros o por qué nos refieren a veces a los pacientes? Por las manchas oscuras en cuello y axilas, que se llama acantosis nigricans, por la presencia de estrías rosadas en abdomen o muslo, que es cuando la piel se estira mucho, las fibras de colágeno se rompen y aparecen estrías en los niños cuando ganan bruscamente peso. A veces los deriva el traumatólogo porque tienen rodillas juntas y tobillos separados, que es el genuvalgo. Otras veces vienen los papás a buscarnos porque le encuentran al niño que tiene el pecho muy grande, que se llama lipomastia. Y otra cosa frecuente también por la que lo traen sobre todo a los hombres es porque le encuentran los genitales pequeñitos. El problema es que tienen el pene sumergido en toda la grasa de esa zona perineal, ¿no? Entonces, a veces son estas cosas lo que alarma a los papás y no exactamente el problema del peso. Estas manchas oscuras que les refería es la acantosis nigricans y aparecen en las zonas de pliegue. Cuello, axilas, nuca, las zonas de pliegue. No es suciedad, no hay que confundir, y nos indican que algo no está bien, que el niño puede tener un problema de resistencia a la insulina que puede llevarlo a la diabetes. Ven acá en la axilita manchas oscuras, rugosas, ¿no? No es manchas oscuras porque me quemé por el sol, ¿no? Son unas manchas oscuras, rugosas, con tractos como fibrosos que se forman en las zonas de pliegue. La obesidad trae muchas complicaciones. La dislipidemia, problemas en el sueño, niños que roncan al dormir, adolescentes con ovario poliquístico, con presión alta, con problemas de la vesícula, problemas psicosociales pues como baja autoestima y bullying, disturbios afectivos, hígado graso, osteoartropatía porque las articulaciones tienen que cargar demasiado peso, cáncer, y hay varios cánceres implicados, tenemos ahí al cáncer de colon, por ejemplo, enfermedad cardiovascular que se refieren a infartos en edades jóvenes, e indudablemente la complicación quizás más crónica es la diabetes. Y actualmente lo que vemos y sabemos nosotros es que la obesidad aumenta el riesgo de muerte y complicaciones en los pacientes con COVID, ¿no? Generalmente, o bueno, lo que se sabe es que de los pacientes que han fallecido, el 85% tenían algún grado de sobrepeso o obesidad. Bien, ya hablamos un poquito de obesidad y ahora los dos temas que vienen son más cortitos y son más sencillos porque derivan de lo mismo. Es como una cadena, ¿no? El niño es obeso, lo dejas que siga obeso, 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 obeso. Eso va a desencadenar en un síndrome metabólico y esto si continúa y no se rompe la cadena, tarde o temprano va a desencadenar en una diabetes.
Pero en los niños, ¿hay o no hay síndrome metabólico? ¿Existe el síndrome metabólico en pediatría? Sí, sí existe, pero vamos a ver a partir de qué edad. El síndrome metabólico es la complicación más importante de la obesidad y agrupa una serie de enfermedades. Son un conjunto de factores de riesgo que nos permiten predecir la aparición de diabetes mellitus y de enfermedades cardiovasculares. El síndrome metabólico recién se diagnostica a partir de los 10 años. En las edades más tempranas, antes de los 10 años, no se puede hacer diagnóstico porque no hay criterios definidos, pero las intervenciones sí deben ser realizadas si hay historia familiar de diabetes o hipertensión o enfermedad cardiovascular. En los chicos de 10 a 16 años, entre los criterios diagnósticos tenemos que tener obesidad central de todas maneras y dos de los otros criterios. Puede ser triglicéridos más de 150, HDL menor a 40, una presión sistólica por encima del percentil 95 o diastólica encima del percentil 95 o una glucosa más de 100. En los mayores de 16 años ya vamos a tener los mismos criterios que del adulto. Siempre la presencia de obesidad central, por eso acá dice lo que dice varones más de 94 centímetros, mujeres mayor o igual a 80, se están refiriendo al perímetro abdominal o a la circunferencia de cintura. Siempre debe estar este dato más la presencia de triglicéridos altos, HDL alto, presión arterial alta o la presencia de glucosa elevada. Dos de estos criterios más la obesidad nos dan diagnóstico de síndrome metabólico. En cuanto a los valores de lípidos que son normales, vemos acá una gráfica donde vemos que los valores son diferentes a los del adulto, ¿no? El valor de colesterol que uno espera en un niño es de menos de 170, diferente al adulto que es hasta 200. Y en los triglicéridos, en niños hasta los 9 años, debe ser menor a 75. Y en los niños de 10 a 19, lo ideal es que sea menor a 90. También tenemos unos percentiles de circunferencia de cintura que van a ir variando de acuerdo al percentil de talla en el que está el niño. La resistencia a la insulina juega un rol central para producir el síndrome metabólico. Es de esta manera que tenemos un chico obeso, con exceso de grasa visceral, donde hay factores genéticos y también el estilo de vida que influye mucho. Este pacientito hace insulina elevada, que lo lleva a una resistencia a la insulina, y esto va a llevar a que aumenten los ácidos grasos libres y que también aumenten las citoquinas proinflamatorias, como van a ser el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 6 y disminuya la adiponectina. Todo esto va a llevar a un estado inflamatorio que conduce a la prediabetes, acompañado de problemas de dislipidemia, presión alta, esteatosis hepática, hiperandrogenismo, y esto va a desencadenar en diferentes enfermedades que van a ir desde la diabetes hasta la cirrosis, el ovario poliquístico y las cardiopatías. ¿Qué pasa entonces cuando tenemos una insulina alta? La insulina alta va a llevar a que haya una lipólisis aumentada. Entonces va a haber mayor cantidad de ácidos grasos libres circulando. Y estos ácidos grasos libres se van a depositar como VLDL en el hígado. La VLDL tiene la misión de transportar a los triglicéridos para poder destruirlos. Pero ¿qué pasa? Tenemos muchos ácidos grasos libres, mucha VLDL, y más bien la actividad de la lipoproteína lipasa está disminuida. Entonces los triglicéridos no se degradan y tenemos hipertrigliceridemia. Entonces ya tenemos insulina alta que va a hacer que el paciente tenga triglicéridos altos también. Ahora, si seguimos la cadena, como han visto, primero obesidad, esto sigue avanzando, va el síndrome metabólico, esto sigue avanzando y nos va a llevar a lo que viene a ser la diabetes mellitus en pediatría. Este es un problema complejo, donde hay hiperglicemia crónica, porque hay defectos en la secreción y acción de la insulina, y esto va a hacer que la insulina no trabaje bien, y esto va a llevar a que haya problemas en los carbohidratos, grasas y proteínas. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos de todas maneras una base genética, genes diabetogénicos que pueden venir de la familia,
Entonces, que hacen que la secreción de la insulina esté aumentada, pero que esta insulina no sea de buena calidad. Frente a factores adquiridos, que son los modificables, ya que la genética no la vamos a modificar, tu herencia no va a cambiar, tenemos factores modificables. Acá tenemos la obesidad, la distribución de la grasa, la actividad física, la edad, el consumo de tabaco, de alcohol, el tipo de dieta. Entonces, si estos dos factores se mezclan, el factor genético y estos factores adquiridos, va a haber una reducción en la sensibilidad a la insulina. Hasta ese momento la glucosa es normal, nadie se da cuenta que el paciente tiene algo, pero ya en su interior está ocurriendo un problema con la insulina. Entonces, hay una reducción en la sensibilidad a la insulina, que posteriormente, si esto persiste, va a haber una insulina aumentada y muchas veces ya esta insulina aumentada produce la acantosis nígrica en las manchitas oscuras, que es una señal de alarma para los padres. Pero en otros casos no, y simplemente lo dejan pasar por alto. Este exceso de insulina va a hacer que en algún momento el páncreas falle, porque el páncreas no puede seguir produciendo tanta insulina frente a la cantidad de comida que estás recibiendo. Entonces, el páncreas va a fallar, va a fracasar la célula beta del páncreas y va a ocurrir una glucotoxicidad y una lipotoxicidad. Va a subir la glucosa y esto va a desencadenar en una diabetes tipo 2. Los criterios de la ADA, que es la Asociación Americana de Diabetes, en este 2020, son glucosa en ayunas mayor o igual a 126, glucosa a las 2 horas luego de un test de tolerancia mayor o igual a 200, una glucosa al azar mayor o igual a 200, más síntomas tipo polidipsia, poliuria, polifagia, y la hemoglobina glicosilada mayor o igual a 6.5%, que en niños no es un criterio solo de por sí, pero sí es un criterio que acompañado de los otros te da el diagnóstico de diabetes. ¿Por qué no es un criterio solo? Porque lo que refiere la ADA es que debe ser hecho en un laboratorio certificado bajo ciertos estándares y hay muy pocos laboratorios en el país que cumplan con esto, ¿no? Entonces, tenemos que estos criterios nos hacen el diagnóstico de diabetes. No necesitamos tener todos, necesitamos tener uno y que se vuelva a repetir, que vuelva a ser corroborado para poder diagnosticar diabetes. Y prediabetes es cuando la glicosilada está entre 5.7 a 6.4, cuando la glucosa ya no es normal, pero tampoco llega a valores de diabetes, es decir, entre 100 a 125, o a las 2 horas la glucosa está entre 140, pero no llega a ser 200. Es decir, el estado de prediabetes sí existe. No es que mentira, como algunas personas dicen, no, no tiene diabetes, tiene prediabetes o está en riesgo de ser diabetes. Bueno, ese concepto realmente sí existe en este caso. ¿Y qué es la prediabetes? Es aquel estado que está fuera del rango normal, pero todavía no llega a ser diabetes, ¿no? Entonces tenemos la glucosa, que está acá, la glucosa normal, la diabetes, y este limbo que está acá es el que nos da la prediabetes, que nos habla de que hay mucho riesgo de hacer diabetes y que te dice tienes que hacer algo porque si no te vas a convertir en diabético y ya no va a haber marcha atrás. Pero en la prediabetes sí, te puedes controlar y volver a tu estado normal sabiendo que vas a tener que controlarte porque el riesgo ya lo tienes. Este es un cuadro de un trabajo hecho en mi hospital, en el Hospital del Niño, donde se evaluaron a los diabéticos tipo 2 y sus características clínicas y bioquímicas. La diabetes tipo 2 no es tan frecuente en los niños, pero a diferencia de lo que era antes, últimamente está aumentando bastante porque la obesidad está aumentando y cada vez vemos niños de menor edad ya con problemas de diabetes tipo 2. El niño de menor edad que nosotros tenemos en el hospital ha sido diagnosticado a los 7 años, o sea, un niño muy pequeño que tenía mamá diabética, abuela diabética, hermana diabética, y se le advirtió a la familia, pero no lo tomaron en cuenta, y cuando el niño volvió, luego de un año, ya volvió con criterios de diabetes tipo 2. Entonces, entre los síntomas, lo que más se encontró asociado fue la presencia de poliuria, polidipsia, polifagia, la pérdida de peso, y entre los signos, la acantosis nígrica, de todas maneras. ¿En qué pacientes debemos hacer screening metabólico para diabetes? Es decir, todo niño
con sobrepeso u obesidad que viene a la consulta, ¿tenemos que hacerle screening pensando en que es diabético? No, no necesariamente todos. ¿Qué nos dice la Asociación Americana de Pediatría y la Asociación Americana de Diabetes en el 2020? ¿A quiénes se hace screening metabólico para diabetes? Aquel niño que tiene sobrepeso u obesidad y 2 factores de riesgo. ¿Qué factores de riesgo tenemos que considerar? Una historia clínica familiar de diabetes en primer y segundo grado, es decir, padres, abuelos. Una madre que ha tenido diabetes durante el embarazo o diabetes gestacional. Grupos, depende de la raza, estamos nosotros los latinos como factor de riesgo. Y signos o condiciones asociadas a resistencia a la insulina. Acantosis, presión alta, el haber sido RCI pequeño para la edad gestacional, el tener ovario poliquístico. Entonces, si viene a la consulta un niño con sobrepeso, obesidad, y nos dice dentro de sus antecedentes que tiene abuelo, que tiene padre diabético, que la madre hizo diabetes, o le vemos que tiene acantosis nígrica, hay que hacerle de todas maneras un screening metabólico para descartar diabetes. ¿A qué edad? A los 10 años o al inicio de la pubertad, y luego hay que repetirlo cada 2 años. ¿Cómo se hace? Solicitando glucosa en ayunas. Ya estamos terminando y tenemos acá cómo podemos prevenir la resistencia a la insulina y la diabetes tipo 2. Y para esto, pues de todas maneras, ¿cómo podemos prevenir? Tenemos que saber cuáles son los factores de riesgo para hacer estos problemas. Como ya lo he ido diciendo, el ser hijo de madre diabética te pone en riesgo, el ser pequeño para la edad gestacional o ser macrosómico, el hacer un crecimiento de recuperación rápido en la primera infancia, las niñas que tienen adrenarquia temprana, es decir, adrenarquia se refiere a la actividad de la glándula suprarrenal, que se traduce como el olor axilar a edades tempranas, presencia a veces de vello púbico a edades tempranas. Las adolescentes con síndrome de ovario poliquístico tienen riesgo, indudablemente los chicos pues que tienen obesidad. Entonces, ¿cómo podemos prevenir estos 3 problemas que van de la mano? Vigilando y controlando el peso de la gestante, diagnosticando y tratando oportunamente el sobrepeso, y esto es pues un seguimiento que se hace en el control de crecimiento y desarrollo con el pediatra desde que el niño es pequeño, no esperar a que el niño recién tenga 10, 12 años para recién preocuparnos pensando de que no importa si es pequeño que sea obeso porque ya pasará. Probablemente ya pasará cuando el niño se estire, pero esos problemas metabólicos que tiene, el hecho de tener dislipidemia, el hecho de tener esta inflamación que te da la obesidad, ya va dejando estragos en ese metabolismo. Entonces sí es importante diagnosticar y tratar oportunamente. Es más difícil luego acostumbrar al niño a cierta forma de comer cuando ha estado comiendo de forma desordenada toda su niñez. Otra cosa importante, bueno, ya dije el control CRET, aumentar la actividad física, ¿no? Que es difícil, ahora uno entiende por la pandemia, es difícil el tema de la actividad física, pero hay niños que lo siguen haciendo, de forma virtual lo siguen haciendo, o pueden salir a caminar, o pueden salir a montar bicicleta de repente con los padres, con su mascarilla, en un ambiente donde no haya mucha gente. Entonces, hay formas de hacer actividad física, pero para eso tiene que estar involucrada la familia y los padres. Otra cosa importante es que estos cambios tienen que mantenerse en el tiempo. No es que va a hacer dieta un mes y luego otra vez vuelve a comer lo mismo. Eso no vale de nada. Hay que explicarle a la familia que el peso que el niño ha ganado ha tenido que ser en un tiempo largo. No es que ganó peso y se volvió obeso en un mes. El niño probablemente se volvió obeso en años. Entonces no esperen que la bajada de peso o los cambios se den rápidamente en 1 o 2 meses. Esto es un trabajo crónico y de largo plazo, por eso que manejar obesidad es un tema difícil. Otra cosa importante para prevenir es limitar las horas de ver tele y usar aparatos electrónicos. Y otra cosa, promover la lactancia materna y los hábitos de alimentación sano. El gol estándar para prevenir estos problemas es modificar el estilo de vida. El manejo de estas patologías
es integral. Necesitamos el endocrinólogo pediatra o el pediatra donde no hay especialista, ¿no? La nutricionista, el psicólogo, la enfermera, la asistente social, porque no solamente es lo que diga el endocrinólogo, es hacer un seguimiento del plan de alimentación, del plan de ejercicios, un programa que modifique la conducta. Muchas veces se requiere la psicóloga porque son niños muy ansiosos que su ansiedad la canalizan con la comida. ¿Por qué debemos tratar la obesidad en los niños? ¿Por qué? Muchos dicen, no, pero ya cuando sea grande va a bajar de peso, así le pasó al hermano, no hay de qué preocuparse. Sí hay de qué preocuparse, porque un niño o adolescente obeso tiene mayor riesgo de convertirse en un adulto obeso. Otra cosa, hay un riesgo aumentado de morbimortalidad por enfermedad cardiovascular en la adultez. O sea, un chico que es obeso tiene mayor riesgo de hacer infarto a edad temprana o ser hipertenso a edades tempranas. Y es así que actualmente vemos adultos jóvenes de 40 años que ya son hipertensos, que probablemente fueron obesos de niños. Y hay un mayor riesgo de morbilidad psicosocial y problemas psiquiátricos, no solo en la adultez, ya en la adolescencia, ¿no? Problemas de bullying, baja autoestima, luego pueden haber los trastornos de conducta alimentaria, que muchas veces los jalan hasta la adultez. ¿Cuáles son los objetivos del descenso de peso en pediatría? Si el niño tiene sobrepeso, el objetivo es mantener el peso. No estamos diciendo que baje. Con mantener el peso basta, porque es un niño que está creciendo. Entonces, si el peso se mantiene y el niño va creciendo, en algún momento se va a equiparar. Si el niño es obeso y no tiene complicaciones, igual mantener el peso, porque no es un adulto que ya no va a crecer, es un niño que va a ir creciendo y si logramos que el peso se mantenga sin subir, ya estamos logrando bastante. Pero si estamos hablando de un obeso con complicaciones ya sea pues con dislipidemia o hígado graso o hipertensión, sí necesitamos que ese chico pierda peso. Y el peso se debe perder de forma gradual. No podemos hacer una dieta restrictiva porque el niño tiene que seguir creciendo. Tiene que ser algo seguro desde el punto de vista nutricional, donde preservemos el músculo y logremos que lo que baje sea la grasa, donde la sensación de hambre sea mínima y no afectar emocionalmente al paciente. Esto no es sencillo, no es nada sencillo porque los niños obesos son niños ansiosos que se han acostumbrado a encontrar cierta calma en la ingesta de comida. Y vemos pues que anteriormente teníamos una alimentación paleolítica basada en comida prácticamente cruda, las verduras crudas, la carne poco cocida, sin aderezo, sin fritura, quizás a la leña, y en cambio ahora los tiempos han cambiado. Y vemos pues sobre todo ahora en pandemia que todo es procesado, todo es delivery, ¿no? Todo es ponerse a hacer tortas, queques en la casa y esto pues ya estuvo bueno al inicio de la pandemia, pero ahora que llevamos más de un año en pandemia, ya pues no puede ser ya un hábito, ¿no? Porque estamos ya viendo estas consecuencias. El tratamiento nutricional abarca ciertos tips. Claro, el tratamiento nutricional va a depender del niño, sus hábitos, su edad y sus requerimientos, pero de manera general tenemos que explicarle que debe desayunar todos los días y establecer horarios. No es que yo desayuno si quiero o no quiero, y esto va para ustedes que son adultos y también va para los niños. Hay que desayunar sí o sí porque es la primera comida del día. En los niños no hay que dieta cetogénica, que ayuno intermitente, que dieta mediterránea, eso no es para los niños. Quizás ese tipo de dietas pueda ser para adultos, más no para niños porque ellos tienen otros requerimientos. Entonces los niños desayunan sí o sí todos los días al mismo horario. Consumir 5 raciones de frutas y verduras todos los días como máximo. No es tampoco que si quieren comer fruta pueden comer toda la fruta del mundo, un cajón de mandarinas, una mano de plátanos, no, porque la fruta también tiene fructosa. Entonces todo va a depender de las porciones. Consumir 5 raciones de frutas y verduras como máximo todos los días. No comer viendo tele o frente a la computadora, difícil, ¿no? Pero el problema es que el niño come por inercia y no sabe ni lo que come. Entonces no sabe ni cuándo se siente lleno porque está entretenido viendo tele. Elegir sobre todo alimentos ricos en fibra, es decir, alimentos que tengan cáscara. 5 comidas al día sin saltarse ninguna. Desayuno, almuerzo, cena, media mañana y media tarde. Así evitamos que el niño esté ansioso por estar picando otras cosas fuera de esas horas.
Se recomienda en niños pequeños la lactancia materna exclusiva y cuando ya pasan los 6 meses, enseñarles a tomar agua en lugar de jugos, refrescos, frugos, agua, que es más sano. Evitar el consumo de golosinas, bebidas azucaradas y embutidos. Evitar normalizar estas cosas en los niños. Acá tenemos una imagen de lo que es mal hábito y buen hábito. Y esto va para todos, ¿no? El problema con los niños con problemas de peso es que no mastican los alimentos y comen muy rápido, que comen mirando televisión y que comen en cualquier horario. Entonces, en cualquier horario tienen ganas de comer, a cualquier hora comen. Otra cosa también que es un mal hábito es licuar los alimentos. Cuando licuamos los alimentos, los absorbemos más rápidamente y algo que se llama índice glicémico, que es cómo la glucosa impacta en el organismo. Mientras que si masticamos los alimentos, como por ejemplo fruta picada en lugar de jugo, al masticar los alimentos creamos saciedad. Saciedad demora la digestión y tenemos mayor llenura por más tiempo. Hay que tener cuidado con los líquidos. ¿Por qué les pongo este ejemplo? Hay muchos papás que vienen y dicen, no, mi hijo casi no come comida. Para comer comida es muy difícil, pero toma, sobre todo los niños pequeños, ¿no? Pero uno saca la cuenta de lo que toma y, por ejemplo, en un día de solamente bebidas, tenemos que de repente se despierta y le dan el juguito de naranja. Luego toma la leche en el desayuno. Algunos niños en el desayuno toman jugo y leche. Luego le dio calor y le dieron una gaseosa, de repente después para la hora del almuerzo tomó una bebida de frutas que puede ser preparado en casa, no necesariamente tiene que ser algo de la calle o procesado, pero es una bebida de frutas a la que le han echado azúcar. De repente a media tarde se le antojó tomar un tecito helado o ahora caliente porque ya hace frío, y en la noche de repente le dieron un suplemento nutricional o una leche porque la mamá vio que el niño casi no comió y entonces está preocupada y le da. En todo este día de bebidas, el niño comió solamente 1.370 calorías solamente en bebidas. Si le sumamos lo que comió, porque nadie en su sano juicio va a hacer que un niño solamente tome líquidos, de todas maneras la mamá, si el niño no comió, va a tratar de darle algo que le guste para llenarlo, ¿no? O por la preocupación, o le va a hacer una comida especial para que el niño coma, o sea, estas 1.370 calorías de líquidos más lo que el niño ha comido, imagínense la cantidad de calorías que suma para un niño pequeño. Entonces hay que tener cuidado con el tema de los líquidos. El plato saludable debe ser completo, equilibrado, suficiente, variado e inocuo. La mitad del plato, verduras. La cuarta parte, la proteína, que nunca debe faltar porque es la que nos da saciedad, y una cuarta parte de carbohidratos. El ejercicio es importante. Disminuye el tamaño del adipocito y reduce el panículo adiposo. Incrementa el metabolismo en 10 a 20%. El ejercicio no debe ser intenso y debe adaptarse a la edad del niño y a sus preferencias. Se dice que debe ser 60 minutos diarios. En los niños más pequeños, juego libre para que se diviertan, y en los niños más grandes ya pueden ser deportes más complejos y organizados. Ya para terminar, el tratamiento farmacológico. Como vieron, hasta acá no hablé nada de fármacos, porque para tratar obesidad infantil no se da ningún fármaco. Es dieta y ejercicios. ¿En qué casos se tienen que dar medicamentos? Cuando aparte de la obesidad hay alguno más de estos criterios. Una glucosa elevada persistentemente, a pesar de que se han cambiado los hábitos tipo dieta y ejercicios, la glucosa sigue elevada, o hay insulinoresistencia severa con hipertrigliceridemia, o hay una insulina basal alta, o hay un síndrome de ovario poliquístico, y esto es controversial. Nosotros los endocrinólogos por lo menos damos 6 meses de cambio de hábitos antes de pensar en darle al niño medicamentos. Y el medicamento del cual estamos hablando acá es la metformina. La metformina, que recién está aprobada a partir de los 10 años y se empieza por una dosis baja que es de 500, pudiendo llegar a 2 gramos por día de forma escalonada, ¿no? Entonces, pero tratamos de usar el medicamento el menor tiempo posible porque el niño lo que tiene que es aprender a modificar su estilo de vida y hacerlo saludable. Los otros medicamentos para control de peso, para obesidad, no están aprobados en los niños, entonces no se usan. Para tratar al niño con diabetes, nuestro objetivo es eliminar los síntomas, asegurar su bienestar físico y mental, hacer que crezca de forma normal y prevenir las complicaciones tanto agudas como crónicas.
El manejo de la diabetes, mellitus es insulina y metformina. No hay otros medicamentos que estén aprobados en niños, insulina y metformina, la alimentación adecuada y el ejercicio. Bien, chicos, eso sería todo. Muchas gracias. No sé si hay tiempo para preguntas o ya viene la segunda clase. Gracias, doctora Paola. Muy interesante su exposición. Y decirle a los alumnos, por ejemplo, que el MINSE en 2020 ha reportado 4 casos de 100 peruanos mayores de 15 años padecen de diabetes en el Perú, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que esta enfermedad de diabetes mellitus ha tomado importancia por la comorbilidad que se presenta ahora en este estado de pandemia por el coronavirus. Eso quiere decir que esta enfermedad, que es la diabetes, ha ocasionado mayor cantidad de muertes como enfermedad de comorbilidad. Por eso es la importancia de este tema tocado este día para ustedes, ¿no? Entonces, ¿cómo se previene? Así como ha dicho la doctora Paola, es que esté con una alimentación saludable y actividad física que sí se puede hacer. Limitadamente, con cuidado, pero sí podemos hacer. ¿No, doctora Paola? Claro que sí, la cosa es que hay que tener fuerza de voluntad y empezar nosotros mismos como padres a organizarnos para poder organizar también a los niños. Muy bien, le agradezco mucho. Creo que no ha habido alguna pregunta de los alumnos. Ha estado todo muy claro, doctora. Ha estado muy interesante su exposición. Le agradezco mucho que nos haya acompañado el día de hoy. Y voy a invitar al doctor del Águila para que comparta su pantalla. Doctora Polita, muchas gracias, muy amable. Gracias, gracias, Grace. Doctor del Águila, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, sí se le escucha, doctor. Gracias. Voy a compartir la pantalla un ratito. Muy bien, doctor. Usted comparta su pantalla y yo lo voy presentando con los alumnos. Muy bien. El doctor del Águila es pediatra endocrinólogo y es el jefe del servicio de endocrinología y metabolismo del Hospital del Niño. En esta tarde, él nos va a hablar de evaluación del desarrollo puberal, pubertad precoz y retardo puberal. Entonces, doctor, lo escuchamos. Muchas gracias. Bueno, buenas noches con todos. De repente están un poco cansados por la hora, pero vamos a tratar de desarrollar en estos momentos el tema de evaluación del desarrollo puberal y específicamente la parte de pubertad precoz y retardo puberal. Bien, primero señalar, perdón, un ratito, vamos a ver, algo pasa acá, creo que es la clase grabada. Primero señalar los rangos en el cual uno debe tener bien claramente la definición de pubertad normal, pubertad temprana, pubertad precoz. Normalmente las niñas comienzan la pubertad entre los 8 y los 13 años y los varones entre los 9 y los 14 años. También hay un término muy importante hoy en día, especialmente cuando vemos que algunos niños o niñas se adelantan un poco, especialmente los que tienen asociado un estado de obesidad, que es la pubertad temprana. Las niñas entre 8 y 9 años, cuando inician caracteres sexuales, se llama pubertad temprana. Y en los varones, cuando inician entre los 9 y los 10 años. Y finalmente, el diagnóstico de pubertad precoz es cuando aparece carácter sexual secundario en un varón antes de los 9 años y en la mujercita antes de los 8 años. Y de hecho es que cuando una mujercita ya regla antes de los 10 años, ha tenido su menarquia antes de los 10 años, eso ya se considera tácitamente una pubertad precoz. Bien, entonces, la idea es comprender acá en cómo se activa el eje hipotálamo-hipófisis gónada. Esto comienza en el cerebro.
se disparan a partir de las neuronas del hipotálamo que liberan unas sustancias llamadas quispeptinas. Estas quispeptinas se unen a los receptores GPR54 en otras neuronas del hipotálamo, induciendo la secreción de la hormona hipotalámica liberina, que es la gonadoliberina o la GnRH. Esta liberación es de manera pulsátil y la pulsatilidad es la que logra estimular las gonadotrofinas de la hipófisis. Esto es muy importante recordar acá, que no solamente tiene que haber liberación de GnRH, sino que esa liberación es de manera pulsátil y esa pulsatilidad es la que estimula e induce la liberación de LH y FSH de la parte de la hipófisis. Una vez liberada la LH y FSH, estimulan a la gónada correspondiente para que produzcan las hormonas sexuales, ¿no? Y se desarrollen los caracteres sexuales y se induzca la pubertad, que significa una serie de cambios físicos que vamos a describir. Dentro de los mecanismos que desencadenan la pubertad se han descrito muchos, ¿no? Parece que hay algo de herencia, influencia ambiental a través del sistema nervioso central, la genética, el estrés, el sueño, el estado nutricional, las condiciones socioeconómicas, factores metabólicos y neurotransmisores. Es decir, una serie de factores que podrían influenciar en el momento de inicio de la pubertad. Hoy todo el mundo sabe que la pubertad se ha adelantado en niños y niñas, ¿no? Hay estudios, especialmente en Estados Unidos, en donde la raza afroamericana inclusive se inicia ya a los 7 años, ¿no? Y eso, en algún momento surgió la propuesta de adelantar el punto de corte. Sin embargo, todavía estamos utilizando el punto de corte de 8 años para las mujercitas y el punto de corte de 9 años para los varones. Bien, en la línea de tiempo del análisis genético, podemos decir que desde hace tiempo se trata de encontrar cuál es la razón de esa despertar temprano en algunas niñas en comparación a otras, ¿no? Se ha ido identificando algunos genes, ¿no? Realizando algunos estudios genéticos, ¿no? Siendo los más importantes los de las mutaciones del receptor del Kiss, que es de la quispeptina, o el receptor de la producción de la quispeptina misma, que es esa sustancia que es la que induce la liberación de la GnRH, pasando por otras mutaciones, siendo las últimas más importantes asociadas en los casos de pubertad temprana, personas, niñas, especialmente, que tienen mutaciones a nivel del gen de la MKRN3 y el DLK1, ¿no? Es decir, este es un tema apasionante en donde nos trata de ubicar qué personas podrían tener tendencia a desarrollar pubertad precoz o pubertad temprana, ¿no? En los que no necesariamente pues tendríamos que hacer los análisis tan sofisticados como una resonancia magnética, por ejemplo, ¿no? Ya vamos a ver cuál es el objetivo de la resonancia magnética. Bien, en esto de los genes es un problema. Ustedes saben que la genética ha avanzado tanto que confunde a veces, ¿no? Por eso la interpretación de la importancia de los genes no solamente es problema para el médico. Miren lo que dice acá, descubrieron el código del genoma humano, malditos hackers, voy a tener que cambiar la contraseña. Y esto es así, tenemos que estudiar mucho la genética para tratar de comprender, ¿no?, lo que sucede en muchas enfermedades. Ahora, este es el diagnóstico basado en las estadísticas, ¿no? Fíjense ustedes cómo a partir de la mediana hay un amplio margen que nos permite decir en este grupo es lo que normalmente se inicia la pubertad en un niño o una niña. Si está muy adelantada, es decir, con el punto de corte es menos 2 divisiones estándar, estamos hablando de una pubertad precoz que es más frecuente en mujercitas que en varones. Y si es más tardío, ¿no?, por encima de las 2 divisiones estándar en relación a la mediana, estamos hablando de pubertad tardía, que es más frecuente en varones que en mujeres. Y miren, acá me adelanto que una de las causas tumorales más frecuentes de pubertad precoz es el amartoma, que felizmente no resulta ser frecuente en niñas, como vamos a ver, y las causas inflamatorias o enfermedades intestinales que podrían también influir en el retardo puberal.
Entonces, este es el panorama estadístico, pero recuerden que hay mentiras pequeñas, mentiras grandes y las estadísticas. Esta es la secuencia de cambios puberales masculinos, ¿no? Fíjense cómo comienza, perdón, cómo comienza el primer signo de desarrollo puberal. El primer signo de desarrollo puberal en el varón es el aumento de volumen testicular. Ese es el primer signo. Lamentablemente los padres a veces no nos damos cuenta en qué momento el varón inicia la pubertad, porque justamente el testículo está detrás, ¿no? Y lo que está adelante, que es el pene, ¿no? Y el vello, no aparece todavía, aparece de manera más tardía. Acá está la aparición del vello púbico, que es la pubarquia, el desarrollo peniano y la aparición del vello axilar. Entonces, para nosotros es muy importante medir el volumen testicular, ¿no? En el caso de la mujercita, ¿no? El primer signo de desarrollo puberal es el botón mamario, que puede ser unilateral o puede ser bilateral. Si es unilateral, el otro lado tiene que aparecer en el tiempo de máximo de 6 meses. Si no aparece en 6 meses, hay que ver qué está pasando. Pero el botón mamario es el primer signo de desarrollo puberal. A eso se llama telarquia, ¿no? Después viene la pubarquia, que es la aparición del vello púbico, después la aparición del vello axilar y finalmente la menarquia. Es importante recordar acá que la menarquia sucede generalmente 2 años después de la telarquia. De tal manera que eso les da un parámetro importante cuando uno quiere averiguar en la familia cómo han arreglado los familiares. Si la mamá dice que ha arreglado a los 13 años, esa mamá ingresó a la pubertad aproximadamente a los 11 años. Pero si hay mamá que dice que ha arreglado a los 10 años, esa mamá entró a la pubertad aproximadamente a los 8 años. Entonces, esos datos son importantes que hay que ubicarlos en la historia clínica. Eh, si, si evaluamos las causas de pubertad precoz, tenemos que diferenciar dos grandes grupos: la causa central y la causa periférica. La causa central y la causa periférica se diferencian de la dependencia del eje hipotálamo hipófisis gónada. La central es dependiente de la hipófisis, la periférica no. La periférica es de otra fuente que produce estrógenos o testosterona, según sea el caso. Entonces, por eso que la central es gonadotrofina dependiente y representa la mayor parte de los casos. Y la mayor parte de los casos son idiopáticas, ¿no? Familiares, constitucionales, pero siempre no perdiendo la perspectiva de las causas tumorales. Recuerden, la causa tumoral más frecuente de pubertad precoz es el amartoma. Felizmente que no sucede de manera general. Sucede en quienes está más probable la causa tumoral, es decir, la presencia de amartoma, por ejemplo, en el varón y cuando se presenta la pubertad precoz a una edad muy temprana. Si ustedes tienen dos pacientes, una mujercita que tiene signos de pubertad precoz a los 7 años y por otro lado tienen un varón que tiene signos de pubertad precoz a los 2 años, el que tiene más riesgo de tener el problema tumoral es el niño, el varón de 2 años. Entonces, esos son con respecto a los tumores. Puede haber traumas precipitan malformaciones, infecciones, hasta el hipotiroidismo severo, ¿no? Que ocasiona pues activación del eje de manera transitoria. Y las causas periféricas, que también se llama pseudopubertad precoz, pero otros prefieren hablar de precocidad sexual porque es una precocidad sexual independiente del eje hipotálamo hipófisis gónada. Porque acá la fuente de estrógeno, testosterona, viene de otra glándula, que es importante, de origen suprarrenal, por ejemplo, como la hiperplasia suprarrenal congénita, un adenoma, un carcinoma, o de repente la activación independiente de la gónada, como sucede en el síndrome de McCune-Albright, o como sucede en los quistes ováricos funcionales que pueden dar de manera transitoria activaciones de las hormonas estrogénicas en mujercitas y producir pubertades precoces periféricas, los tumores gonadales y la exposición a esteroides sexuales. Bien,
Cuando hablamos de, voy a salir de esto un ratito. Ya, cuando hablamos de pubertad precoz central, hablamos de una pubertad precoz dependiente de gonadotrofinas, ¿no? Es decir, una pubertad en donde se respeta una maduración y una secuencia del eje hipotálamo hipófisis gónada. Es decir, la telarquia, la pubarquia, la menarquia, ¿no? Hay un respeto a eso y en los tiempos, ¿no? En estos pacientes, las características sexuales son apropiadas para el género, a lo que se llaman isosexuales, ¿no? La mayor parte es idiopática, recuerden. En general, la principal causa es decir, no se sabe el origen. Aunque hoy en día se han identificado algunos genes, como les decía hace un momento, que son los responsables de la activación temprana del eje hipotálamo hipófisis gónada, ¿no? Y casi todos estos casos idiopáticos se dan en las niñas. Por otro lado, la precocidad sexual, ¿no? Ahí sí hay que identificar de dónde viene la producción de estrógenos, andrógenos, ¿no? Esa producción que puede venir de las gónadas, de las suprarrenales, o de repente la producción ectópica de gonadotrofina de un tumor de células germinales, por ejemplo, la gonadotrofina coriónica humana, ¿no? En este caso. Esta forma de pubertad también es necesario señalar que puede ser apropiada para el género del niño, es decir, isosexual o inadecuado con virilización en las niñas y feminización en varones, o sea, contrasexual. En el caso de la central, siempre es isosexual, pero en el caso de la precocidad sexual puede ser contrasexual y el origen, pues, no está establecido por el eje hipotálamo hipófisis gónadas. Bien, ahora, aparte de esto, hay que considerar que hay variaciones del desarrollo puberal, ¿no? Inclusive hay pubertades precoces frustras o pubertades precoces transitorias y dentro de ese panorama existe de manera muy frecuente, y ustedes lo van a ver, la telarquia prematura aislada. Es decir, un crecimiento de la mama que generalmente sucede entre el año y los 3 años, en donde no hay activación hormonal, en donde no hay una exagerada maduración ósea, en donde no está acelerada la velocidad de crecimiento, ¿no? Y es algo transitorio y en el tiempo desaparece. Claro, uno tiene que estar atento porque muchas de estas telarquias prematuras pueden ser ondulantes en el tiempo o al final pueden desencadenar una pubertad precoz. Lo mismo sucede con una pubertad prematura, que es la presencia aislada de vello, que sucede a veces en el obeso, ¿no? Entonces, pero puede ser causado por otras enfermedades, por eso que tiene que requerirse la evaluación. ¿Por qué aparece el vello pubiano aislado sin otra presencia de caracteres sexuales? O lo que es mucho más raro, la menarquia prematura, en donde la pubertad precoz se manifiesta solamente por sangrado vaginal. Entonces, ahí hay un gran diagnóstico diferencial. Acá es muy importante tener en cuenta que la primera causa de sangrado vaginal en pediatría es la vulvovaginitis. Es muy importante preguntar si hay presencia de flujo vaginal, ¿no? Cuando recibe una niña que tiene sangrado vaginal, por supuesto hay que descartar traumatismos, ¿no? Hay que ver si tiene desarrollo de caracteres sexuales, hay que ver si tiene flujo vaginal, ¿no? Hay que ver si tiene, digamos, problemas con la uretra inclusive, ¿no? Porque hay prolapso uretral que puede causar sangrado de manera rara, pero eso es el abanico de posibilidades. Y no olvidar que en el 40% de adolescentes sucede la ginecomastia puberal. Eso quiere decir que de cada 10 adolescentes, 4 tienen ginecomastia. Muchos no lo mencionan. Estoy seguro que acá los alumnos varones que me están escuchando, muchos han tenido ginecomastia. Y es más, el papá lo tuvo, el hijo también lo tuvo. Generalmente es transitorio, se atribuye un desequilibrio de estrógenos, testosterona, ¿no? Entonces, y eso es lo que se llama ginecomastia puberal. Recuerden, ginecomastia puberal, es decir, que tiene que estar asociado al aumento del volumen testicular, porque si es una ginecomastia prepuberal, ahí sí hay que buscar otras causas para verificar de dónde viene ese crecimiento del nódulo mamario. Bien, ahora, la pregunta es, ¿a quién deben evaluar? Por supuesto, uno puede decir, bueno, uno tiene que evaluar a niños menores de 9 años
o niñas menores de 8 años que presentan caracteres sexuales secundarios, ¿no? Acá hay que evaluar la edad de presentación, ¿no? Que ya hemos dicho que es un riesgo también en la edad, a más temprana edad, más riesgo tumoral, y si es de sexo masculino, más riesgo tumoral. Y hay que ir pensando en que si la causa de la precocidad es central o periférica, y ir viendo y estableciendo la secuencia y el ritmo del desarrollo puberal. La otra pregunta es, ¿qué tan rápido está progresando la pubertad? Esto es muy importante y sobre todo explicar a los padres. Aparece el nódulo mamario, ¿no? Y a veces desaparece. Mientras uno va haciendo los exámenes, desaparece. Por eso que uno tiene que ver que progrese, ¿no? Si está progresando o no. El ritmo, ¿no? Refleja el grado y la duración de la acción de los esteroides sexuales, la velocidad de crecimiento. Cuando hay pubertad precoz, el niño comienza a acelerar, especialmente la niña, que comienza a acelerar más tempranamente, y la maduración ósea que se ve en una radiografía de mano izquierda para ver si se está adelantando la maduración ósea. Ahora, hay definiciones más claras. La progresión puberal, por ejemplo, es lenta si no hay cambios en la etapa de mamas, vello púbico o desarrollo genital durante 6 o más meses de observación. Esta es la definición de pubertad de progresión lenta. Ahora, la otra es, ¿son las características sexuales secundarias, virilizantes o feminizantes? En las niñas, la virilización aislada excluye la etiología central. Y en los niños, la feminización excluye una central y la mayoría de las etiologías testiculares. Estas son estadísticas, algunas del servicio de nosotros en el instituto, ¿no? Ustedes pueden ver claramente que la central es la más frecuente, pero no escapar que siempre la frecuencia de telarquía prematura aislada, ahí está. Y de hecho que este es uno de los principales motivos de consulta. Vienen niñas por telarquía prematura. Entonces uno tiene que preguntarse, ¿es una telarquía prematura aislada o es una telarquía prematura que nos anuncia el inicio de una pubertad precoz en una niña, ¿no? Entonces uno tiene que establecer en ese contexto qué hacer, qué evaluar, qué tomar en cuenta. Y van a ver que la antropometría, la velocidad de crecimiento es importante, como todo en pediatría. Algunos datos de importancia, la historia previa, ¿no? Es decir, desde cuándo el botón mamario, el aumento testicular, el vello pubiano, el sangrado vaginal, la gráfica de crecimiento. Lamentablemente, no todos los padres pues tienen al niño controlado. Generalmente los controlan los primeros 2 años de vida, pero después muchas veces se olvidan de pesar y tallar. Recuerden, para el pediatra y para el médico en general, cuando ven un niño y lo examinan, el peso y la talla y graficarlo en su tabla correspondiente. Ese es como colocar una vacuna para prevenir para prevenir e interpretar adecuadamente la curva de crecimiento. Entonces, en este caso, si es una pubertad precoz, el niño está acelerando de velocidad, está cambiando de canal. Entonces, no debe preocupar solamente la desaceleración, sino la aceleración del crecimiento, que muchas veces es previo a la presencia del nódulo mamario en las mujercitas. El antecedente familiar, la talla de la madre, la edad de menarquia, la talla del padre, el desarrollo puberal, el antecedente de pubertad precoz en la familia, el antecedente de enfermedades infecciosas, los datos antropométricos, ¿no? La velocidad de crecimiento y el estadio puberal, midiendo pues en el varón y la mujer el grado de desarrollo, ¿no? En el examen físico, uno tiene que tomar en cuenta la evaluación del crecimiento y desarrollo, la evaluación del desarrollo mamario, buscar siempre si hay otros caracteres sexuales secundarios. Es muy importante examinar hablando al niño, hablando a la niña. Recuerden que los niños no son los de antes. Los niños preguntan más, están más conscientes de su estado, están más despiertos, hay que explicarles, hay que hablarles, ¿no? Que le vamos a palpar la barriguita, el pechito, el cuellito, etcétera, en presencia siempre de los padres, buscando tumoraciones abdominales, manchas, café con leche que por ahí nos desvían hacia el síndrome de McCune-Albright y pubertad precoz periférica, la presencia de acné,
y la evaluación de los genitales externos. La pregunta es, ¿cuál es el motivo de consulta que va a surgir acá? ¿La mamá y el papá vienen por presencia de botón mamario? ¿Vienen por aparición del vello pubiano? ¿O de repente vienen porque le huele la axilita? Es decir, el olor apocrino, que es parte normal de la pubertad, que es el hedor axilar, ¿no? ¿Y qué sucede muchas veces entre los 5 y 7 años? Porque se adelanta la suprarrenal en un fenómeno fisiológico llamado adrenarquia, que dispara pequeñas cantidades de andrógenos y hace que el niñito tenga olor axilar, inclusive vello pubiano, pero precipitado especialmente en obesos. Los obesos a veces precipitan estas condiciones. ¿Que puede ser un preámbulo a una pubertad precoz? Sí, pero tiene que ser evaluado en ese contexto. Y por supuesto, si ha presentado sangrado vaginal, como les he mencionado hace un momento. Miren este cuadro, la frecuencia de los signos y síntomas, ¿no? Esto es para que tengan una idea, ¿no? De cómo se presenta, ¿no? Generalmente viene el desarrollo mamario, viene el aumento del volumen testicular, pero se dan cuenta también de la longitud del pene y otros caracteres sexuales, ¿no? Fíjense que siempre uno tiene que preguntar las cefaleas, ¿no? Si se acompaña de cefaleas, para tener una idea de si hay algún problema neurológico en ese niño que está despertando la pubertad antes de tiempo. La palpación que identifica el botón mamario, tratar de identificarlo bien, no confundirlo, es un nódulo, es un botón como una canica, ¿no? Y enseñar a los padres, al padre y a la madre, cómo palparlo para que lo identifiquen tempranamente. Porque el panorama acá es amplio, miren. Miren, acá ustedes pueden ver la mama, ¿no? Que no está tan pigmentada y ustedes ven una areola con un área hipocrómica inclusive, ¿no? Acá ven una mama con una pigmentación, con una areola pigmentada difusamente. Acá ven otra mama con una areola recontrapigmentada, ¿de acuerdo? Y acá ven una especie de mama con un pezón medio atrófico, digamos, ¿no? No muy crecido. Tienen variedades. Clínicamente uno puede decir que esta es una telarquía prematura aislada. Clínicamente uno puede decir que esta es una pubertad precoz central. Clínicamente uno puede decir que esta es una pubertad precoz periférica. Y clínicamente uno puede decir que esta es una lipomastia, ¿no? Clínicamente. Pero por supuesto, ustedes saben que el médico tiene que fundamentarse en clínica, pero también ayudarse con los exámenes auxiliares u otros criterios, ¿no? Bien, esta es una niña con pubertad precoz de 4 años, ¿no? Pubertad precoz central de 4 años, ¿no? Este es un paciente varón de 4 años también con pubertad precoz, pero asociado a amartoma, que es el principal tumor que causa pubertad precoz y lamentablemente en varones. Miren cómo la importancia del volumen testicular, ¿no? En este caso ustedes pueden ver cómo ese volumen testicular no está aumentado para el desarrollo de los caracteres sexuales que ustedes aprecian. Por eso es importante medir el volumen testicular. Y se mide el volumen testicular mediante el orquidómetro de Prader. Esto se llama orquidómetro de Prader y mide volumen testicular. Acá está 1, 2, 3 de volumen testicular. Cuando pasa 4, ya el niño inició la pubertad. El niño va avanzando, ¿no? Y cuando llega a 10 a 12 es donde hay el cambio de voz y la aceleración y el estirón puberal. Entonces es importante usar este aparatito para ver el volumen testicular, identificar en qué momento inicia la pubertad el varón. Este es un caso publicado por nuestro servicio, ¿no? En las cuales un niño va a un hospital en el norte por una tos exigente, le toman una placa y le detectan un bulto, ¿no? Llega acá a cirugía de tórax, de frente a cirugía de tórax, y no se dan cuenta pues que los genitales están desarrollados. Entonces, y son genitales desarrollados, pero con un volumen testicular de un niño. Entonces, ¿de dónde viene la hormona? ¿De dónde viene la masculinización temprana? La pubertad precoz, que es periférica porque venía de este teratoma, ¿no? Este es un caso de pubertad precoz asociado a una tumoración torácica, teratoma. Esta es una niña con síndrome McCune-Albright,
manchas café con leche que respetan la línea media, como ustedes ven, se asocia a pubertad precoz periférica. En esta la radiografía de estas niñas, donde hay lesiones pseudoquísticas, ¿no?, que son características del síndrome de McCune-Albright. Acá ustedes también pueden ver las mismas lesiones pseudoquísticas en las niñas con síndrome de McCune-Albright. Y la telarquía neonatal persistente, ¿no? Muchas veces las niñitas nacen, o los varoncitos con ginecomastia neonatal, ¿no? Pero ¿qué pasa? A veces persisten porque los manipulan, ¿no? En este caso la fajaron a la niña, la llevaron al norte y miren, al quitar la faja estaba media roja la areola, ¿no? Y después fue desapareciendo, ¿no? Por eso es importante aclarar y educar a los padres al respecto. Y lo que es más frecuente, la ginecomastia puberal, ¿no?, que sucede en el 40% de varones. Hasta Tutankamón tuvo ginecomastia, miren, cuando ascendió al trono, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de una pubertad precoz? La expectativa de talla, ¿no? Eso es lo fundamental. Entonces uno tiene que preguntarse, ¿tengo que tratar en realidad una pubertad precoz para mejorar la expectativa de talla? En algunos casos sí, especialmente los que tienen pubertad precoz rápida, ¿no?, acelerada. Hay cierto riesgo de cáncer de mama, no está muy definido esto, ni tampoco el riesgo de síndrome de ovarios poliquísticos. Hay muchos trabajos que son contradictorios y a largo plazo no se ha demostrado esta relación. Que hay consecuencias psicosociales, depende del ambiente de la niña, depende cómo se va adaptando a los cambios físicos que tiene, ¿no? Esa es una importante razón también para detener la pubertad, si la niña no acepta emocionalmente los cambios precoces que presenta, ¿no? En los exámenes auxiliares, ¿no?, uno tiene que demostrar si está activo o no está activo el eje. ¿Y cómo demuestra si está activo o no está activo el eje? Midiendo la LH, ¿no?, fundamentalmente. Si la LH basal, actualmente la LH tiene mediciones por quimioluminiscencia muy definidas, ¿no? Si la LH es más de 0.3, se supone que está activa. Pero si hay duda, uno tiene que hacer la prueba de estimulación con GnRH. Es decir, se administra 100 microgramos de GnRH y vemos cuánto se eleva la LH. Si la LH se eleva por encima de 5 unidades, eso significaría que está activo el eje hipotálamo hipófisis gónada. También nos ayuda en ecografía pélvica, porque la ecografía pélvica, la longitud uterina de un útero es máximo 32-34 milímetros. El volumen de ovárico es generalmente hasta 1 centímetro cúbico. Ya si tiene más de 2 centímetros cúbicos, ese es un ovario que está produciendo estrógeno, ¿no? La edad ósea, que no debería estar tan adelantada, ¿no? Entonces, en los casos de pubertad precoz, hay la activación hormonal, la ecografía pélvica, la edad ósea que se adelanta, ¿no? Entonces, una vez que tenemos todos estos datos, entonces demostramos si es una pubertad precoz central. Y si es central, siempre termina con la resonancia magnética de silla turca con contraste para descartar la etiología de tumoración celular. La más frecuente es el amartoma. Este es un fluxograma bien sencillo en donde uno establece el diagnóstico, por ejemplo, de una telarquía, ¿no?, en una niña, ¿no?, que es lo más frecuente, la anamnesis, el examen físico, y evalúa la velocidad de crecimiento y la edad ósea. Si la velocidad de crecimiento y la edad ósea son normales, es una telarquía prematura aislada. Pero si la velocidad de crecimiento y la edad ósea está acelerada, ahí hay que completar exámenes hormonales y una ecografía pélvica, ¿no? Esto es de manera sencilla para que un médico general, como ustedes que van a estar en el SERUM de repente, traten de enfocar bien el problema, pero comenzando siempre por una adecuada anamnesis y un examen físico adecuado. ¿Cuál sería el objetivo del tratamiento? Permitir que el niño alcance una talla adulta según su patrón genético. Pero también, como les decía, depende de las condiciones psicoemocionales para aliviar el estrés psicosocial en las niñas. A veces en niñas con discapacidades, por supuesto, el objetivo puede ser suprimir las menstruaciones más que preservar la talla final. Acá es importante
dar ese enfoque terapéutico centrado en la familia con información clara y precisa acerca de la terapéutica. ¿Cuáles son las opciones terapéuticas? Muchas veces la observación, para ver si progresa o no progresa, ¿no? De repente se detiene, ya no progresa, ya no necesita tratamiento, porque el tratamiento ideal es con análogos de GnRH, que al colocarlos intramuscularmente anulan la pulsatilidad de la GnRH y eso inhibe la FSH y LH. Muchos, para tratar de mejorar la expectativa de talla, agregan hormona en crecimiento o agregan inhibidores de aromatasa con la finalidad de que el cartílago de crecimiento no se cierre. En cambio, en la pubertad precoz periférica, que es independientemente del eje, esto no responde a la terapia con agonistas, por eso es importante diferenciar los grupos, ¿no? Se dirige específicamente a la patología subyacente, los tumores de testículo, los tumores de suprarrenales, los tumores de ovario, generalmente por la cirugía. Aquellos tumores que producen gonadotrofina coriónica pueden requerir una combinación de tratamientos. Eso va a depender de las condiciones del paciente, que requieren cirugía, radioterapia, quimioterapia. Y un aspecto importante son los quistes foliculares funcionales, que es una causa frecuente de las pubertades precoces periféricas en niñas. Bien, ¿hasta cuándo dar tratamiento? Generalmente el tratamiento se da hasta los 11 años en las niñas y hasta los 12 años en los niños. La decisión muchas veces de detener o suspender el tratamiento depende de muchos factores. La edad del niño, la edad ósea, el pronóstico de talla, el deseo social de unirse a sus compañeros en la pubertad. Este es un trabajo nuestro, ¿no? En donde usamos la triptorelina para inhibir la pubertad precoz, ¿no? Y acá es donde evidenciamos, pues, efectivamente que obtuvimos una lenta maduración ósea, tratando de disminuir los caracteres sexuales secundarios, ¿no? Y, por supuesto, los niveles hormonales permanecieron en rangos prepuberales luego de iniciar el tratamiento y durante la intervención. Esta es la madre más joven del mundo. Este es el peruano, que está publicado en muchos libros, en muchos textos, nacido el año 33, con galactorrea postnatal y sangrado vaginal desde los 8 meses de edad, reglas regulares y desarrollo mamario de los 3 años, embarazó a los 5 años, cesareada a los 5 años 9 meses y su bebé nació con 2.800. El niño, bueno, se hizo adulto y murió de un problema cardiovascular a los 35 años aproximadamente. Ella todavía vive. Y finalmente, retardo puberal. Este retardo puberal también tiene una definición bien clara, ¿no? Ausencia de cambios iniciales del desarrollo puberal a los 13 años, eso se llama retardo puberal, en una niña. Y si no aparecen a los 14 años en el varón, también es retardo puberal en un varón. ¿Y cuál es el criterio? El botón mamario en la niña y el volumen testicular en el varón. Esos son los criterios más importantes. O de repente no hay progresión en 2 años a partir del inicio de esa pubertad. Eso también se llama retardo puberal. También se considera que existe un desarrollo incompleto de la pubertad cuando transcurren más de 5 años entre los primeros signos de pubertad y el desarrollo genital completo en el varón y la menarquia en la mujer, en la que el término de amenorrea primaria indica ausencia de menarquia a los 15 años recién. ¿Ok? Y recordar que estadísticamente 3% inician su pubertad en forma tardía. Es muy interesante analizar las causas de retardo puberal, ¿no? Uno puede estar frente a niños que tienen hipogonadismo, ¿no? Pero muchas veces son niños que simplemente se demoran en entrar a la pubertad, esos que tienen retardo de crecimiento puberal, del desarrollo puberal, ¿no? Esos que tienen, digamos, un hipogonadismo funcional, tumoral, ¿no? O una causa por lesión gonadal, ¿no? Eso va a depender. En este cuadro uno puede decir lesiones gonadales, hipogonadismo hipergonadotrófico, y a la cabeza el Klinefelter en el varón, el síndrome de Turner en la mujer, ¿no? Hay otras causas también. Las lesiones hipotalámicas, hipofisiarias, ¿no? Que es el hipogonadismo hipogonadotrófico, las causas congénitas, los traumatismos, irradiación, los tumores, ¿no? Craniofaringioma,
adenomas pituitarios, o los síndromes genéticos también asociados a lesiones hipotalámicas, ¿no? Y los retardos puberales, ¿no? El retardo constitucional de crecimiento, que son los niños o niñas maduradores sexuales tardías, o por enfermedades crónicas de fondo como la desnutrición o alteraciones hormonales como la diabetes mal controlada, el hipotiroidismo, el hipercortisolismo, ¿no? Son diferentes causas de retardo puberal. Lo importante es tener el concepto bien claro para buscar cuál es la causa, ¿no? Por ejemplo, en este caso, una niña con talla baja, cúbito valgo, hipertelotismo, los pezones separados, ¿no? Cuello alado, ¿no? Miren, los pabellones auriculares prominentes y bajos, el tórax ancho, todo apunta a un síndrome de Turner, ¿no? O de repente, al evaluar el síndrome de Turner, como en esta niña que se parece a otra, y en la radiografía ustedes pueden ver el acortamiento del cuarto metacarpiano, que es otra característica del síndrome de Turner. Bien, muchas gracias y a ver si hay alguna pregunta, por favor. ¿No hay preguntas? Queridos alumnos, agradecemos al doctor del Águila por esta brillante exposición que nos ha dado. ¿Tienen alguna pregunta para el doctor o todo ha quedado claro? Cielo, Cielo que es mi delegada. Creo que no hay ninguna pregunta, doctor. Perfecto. Todo ha quedado claro. Le agradezco mucho, doctor Carlos del Águila, por habernos acompañado en esta primera sesión de teoría de Zoom de los alumnos y nos encontramos en las clases prácticas, en las clases teóricas también. Muy amable, Gracias. doctor Carlos del Águila. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches a todos los alumnos. Estamos también acompañados con el doctor César Carosi, que es el coordinador de Pediatría 1. También nos va a acompañar con Pediatría 2 en nuestras diferentes actividades. Buenas noches a todos. Nos vemos en las prácticas. Cuídense bastante. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Buenas noches, gracias. Buenas Gracias, noches. doctor. Buenas noches. Buenas noches.